Hola, bienvenido una semana más a esta videoclase. Esta semana te traigo un video tutorial sobre patronaje, porque vamos a hacer la primera transformación de pinza. Vamos a llevar lo que es la pinza del pecho al talle, y aparte también vamos a realizar una pinza de refrenado. Son pinzas que se hacen para que no desboquen los cuellos o la sisa en este caso. Pues vamos adelante, ¿no? Porque este vídeo se presenta bastante interesante. El patrón que vamos a necesitar va a ser el patrón base del cuerpo con pinza en el pecho. Una vez que lo tenga, vamos a comenzar a trazar nuestro patrón. Vamos a necesitar el patrón del delantero del cuerpo con pinza en el pecho y el patrón también de lo que sería la espalda. Vamos a empezar con el patrón del delantero. Lo primero que vamos a hacer es darle la holgura en la parte de la sisa. Vamos a escuadrar en la línea del centro hilo hasta tocar el punto justo de la sisa. Y hacemos una línea perpendicular al centro hilo. Y allí lo que vamos a hacer es que la vamos a bajar 1 centímetro. No lo vamos a sacar, sino simplemente vamos a bajarlo. Ahora, en el punto del escote, a lo largo de lo que sería la línea del hombro, vamos a marcar 6 centímetros. Vamos a prolongar la línea del centro hilo hacia arriba y escuadramos hasta que toque con el punto exacto del escote hombro. Este punto lo vamos a llamar punto A. Desde el punto A vamos a marcar hasta abajo pues el largo de nuestro escote. Yo te recomiendo unos 23 centímetros. Que después quieres un poquito más, pues siempre vamos a tener tiempo de sacar un poquito también el escote. La línea en el punto A que hemos hecho perpendicular a la línea de centro hilo, lo que vamos a hacer es alargarla, escuadramos en ella y bajamos que roce por los 6 centímetros que hemos marcado del hombro. Bajamos una cantidad. Desde el punto del hombro, en esa línea, el punto donde se encuentra con el hombro, de esa cantidad vamos a bajar 10 centímetros hasta abajo. Este va a ser el punto B. Pues desde el punto B vamos a unirlo con el escote con una suave línea curva. Muy suave, pero que llegue hasta el punto del escote. Ahora la cantidad que hemos bajado en el punto de la sisa, con una suave línea curva, vamos a llevarlo de B hasta la parte de la sisa. Siguiente paso, vamos a escuadrar en la línea del centro hilo y prolongamos la línea de la bajada de pecho, que sería la parte superior de la pinza. Desde el punto central del hombro, o sea, el punto del seno, vamos a bajar unos 5 centímetros y lo vamos a marcar. Ahora vamos a hacer con la línea curva de la línea francesa, vamos a llevar desde el punto centro del escote hasta esa parte que hemos bajado 5 centímetros, con la parte más suave de la regla, le damos un poquito de curva. Y ahora, en la parte más inferior de lo que sería la pinza, vamos a bajar 5 centímetros. Y desde allí vamos a hacer también esa línea curva, la prolongamos hasta esa parte. De esta manera tendríamos la pieza 1, que sería toda esta zona, y la pieza 2, que sería esta otra. La pieza número 2, vamos a alargar la línea de la cintura y escuadramos en ella hasta que roce el punto donde separa la pieza 1 del 2. Y esta parte de la cintura desaparece. La parte de la profundidad de la pinza también desaparecería porque va a tener holgura. Este diseño no lleva ningún tipo de cremallera, entonces para que nos la podamos introducir sin cremallera debe de tener holguras, si no sería imposible meterla por dentro. Y esta blusa llega hasta la línea de la cintura. Si nosotros queremos que llegue hasta la cintura, lo dejamos tal cual. Que queremos
que sea un poquito más larga. Yo le he dado 5 centímetros de más a mi blusa. Entonces, por lo tanto, prolongo la línea del centro, escuadro en ella. Y ahora prolongo esa línea, escuadrando esa línea del costado hasta abajo. Yo lo que he hecho, que a estos 5 centímetros le he dejado una abertura en el costado de mi prenda. A estos 5 centímetros yo se lo he dejado en abierto, que me sea más cómodo a la hora de introducírmelo, porque si lo vamos a tener cerrado, esta parte se nos va a quedar muy estrecha. Para ello deberíamos de aumentarle un poquito por el lado. Pero yo he decidido hacer una abertura y te aconsejo que lo hagas así. Entonces hacemos un pequeño aplomo para marcar esos 5 centímetros que va a tener de abertura. Vamos a separar ya lo que sería la pieza 2 de la pieza 1. Vamos a calcar la pieza número 1 en un pliegue aparte. He marcado la línea que consiste en la pieza número 2, sería el centro delantero, y necesitaríamos una pieza doble. Le vamos a dar el margen de costura, pero antes vamos a copiar en un pliegue lo que sería la pieza número 1. Marcamos todo hasta la pequeña profundidad que tiene aquí también de pinza. Marcamos todo, toda la línea. La conservamos y la separamos. Bueno, es importante, como hemos separado esta pieza, desmarcar ahora mismo lo que sería el centro hilo. Vamos a escuadrar en la línea de la pinza del pecho, que es una línea recta horizontal, y vamos a marcar ahora mismo lo que sería el hilo de la pieza. Y ahora sí, lo conservamos. Vamos a incluirle el margen de costura a nuestra pieza número 2. El margen de costura que le vamos a dar va a ser 1 centímetro por todo el alrededor. Aquí ya tenemos nuestra pieza número 2 con el margen de costura de 1 centímetro, y en la parte que corresponde al centro delantero no le dejamos margen de costura, puesto que iría doble. Vamos a conservar esta pieza y vamos a pasar a la pieza número 2, número 1. En la pieza número 1 tenemos nuestra pinza aquí en el pecho, pero esta pinza en el pecho no la lleva cerrada, entonces la tenemos que llevar hacia la pinza del talle, o esa pequeña pincita en el talle, y así aquí vamos a tener abertura y después va a ir fruncido. Pues eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a prolongar la línea que corresponde de las pinzas hasta llegar al punto del pecho, y prolongamos también la pinza del talle hasta que vaya al punto del pecho. Pues ahora lo que vamos a hacer es abrir, cortamos por la parte inferior de la pinza y cortamos también por uno de los laterales de la pinza. Y hacemos lo siguiente. Hacemos coincidir el eje y movemos la pinza, y movemos esta pieza para cerrar la pinza del pecho. Cerramos la pinza del pecho y toda esa holgura se nos ha ido a la parte aquí del talle. Vamos a coger la cinta del carrocero para fijar esa parte. Cuando cerremos una pinza, te recomiendo siempre que suavices un poquito esa zona. Para la curva, suavizamos un poquito. Ahora aquí se nos queda una cierta abertura. Vamos a rellenar esa abertura con un pedacito de papel y lo rellenamos. Ya queda relleno. Aún así, en esta parte, tanto del escote como la parte de la sisa, como la hemos abierto y la hemos hecho líneas curvas, es muy probable que después se nos desboque. Para ello, desde el centro, en la línea del escote, desde el centro, vamos a marcar 7 centímetros. Y en la línea de la sisa, desde lo que es la sisa hacia adentro, 8 centímetros. Y ahora vamos a hacer unas pinzas de refrenado para que no se desboque ni la sisa ni los escotes. Para ello, desde los aplomitos que le hemos hecho de 7 y 8 centímetros correspondientemente,
Vamos a unirlo con el centro del pecho. Ya sabemos que todas las piezas, todos los traslados, va a ser el eje central, va a ser siempre la parte del centro del pecho. Siguiente paso, vamos a abrir por esa zona. Abrimos por ahí. Y otra vez abrimos por la parte también de uno de los laterales de la pinza del talle. Lo colocamos en el punto del eje, de allí no se puede mover, y montamos medio centímetro. Al final sería 1 centímetro, pero medio del pliegue superior y medio del pliegue inferior, al final es 1 centímetro. Pues ya hemos hecho la pinza de refrenado de la sisa, así vamos a evitar que nos haga holgura, y vamos a hacer lo mismo cortando ahora por la línea del escote. Y hacemos exactamente igual. Colocamos el eje central y montamos la pieza, una de las piezas sobre la otra, medio centímetro, que al final va a ser un total de 1 centímetro. Y cerramos esa pinza. Aquí hemos creado todavía más abertura, porque nosotros cuando abrimos una pinza y cerramos, por una parte se tiene que abrir. Entonces vamos a coger más papel y lo rellenamos. Si quieres pasarlo después a limpio, lo puedes hacer perfectamente. Ahora vamos a hacer una línea en curva y así suavizamos esas pequeñas rectificaciones que hemos hecho en los escotes. Ahora aquí también. Vamos a... Esta parte de abertura lo que vamos a hacer con la regla francesa, hacemos una pequeña curvita. Y toda esta abertura, al final lo que vamos a hacer es un fruncido. Entonces le vamos a hacer esta pieza. Esta pieza en patronaje significa frunce. En esta parte tenemos que fruncir y ajustar todo este recorrido a la pieza donde va encajada. Y esta sería la pieza que corresponde, sería la pieza 1 y necesitamos 2 piezas. Ahora vamos a incorporarle los márgenes de costura de 1 centímetro por todo el alrededor. Ya tenemos la pieza número 1 y la pieza número 2 que corresponde al delantero, que sería esta. Esta sería esta pieza, la del pecho, y esta sería la pieza que va con la parte inferior. Vamos a hacer ahora la parte de la espalda. En la espalda vamos a tener que empezar a industrializar, igual que hicimos también con el delantero. Para ello cuadramos la línea del centro de espalda y hacemos una línea perpendicular con la cual vamos a bajar la sisa 1 centímetro, igual que hicimos anteriormente. La parte del largo, si nosotros hemos alargado 5 centímetros nuestro patrón, pues vamos a hacer lo mismo también en el patrón de la espalda. Vamos a encuadrar en la línea del centro y hacemos ya el nuevo bajo. Aquí os comento exactamente igual. Vamos a eliminar la pinza de la espalda, porque si nosotros la dejamos va a ser al final una blusa entallada, y si es entallada necesitamos una abertura para introducirla, y como no vamos a incorporarle ni cremallera, ningún tipo de cierre, tenemos que darle holgura sí o sí. En la parte del bajo vamos a escuadrar hasta que llegue un punto que roce con la bajada de sisa, y hacemos así la zona del costado en una línea recta y marcamos con un aplomito la línea de la cintura, que va a ser por la cual va a llegar la abertura, que recuerda que nosotros le vamos a dejar para que tenga un poquito en esta parte mayor de holgura en nuestro diseño. Y en esta línea también, que nos escuadramos en la línea del centro de espalda hasta que llegue al centímetro que hemos bajado la sisa, y así hacemos ya lo que sería la pieza de la espalda. La pieza de la espalda verás que ha sido muy sencillita de hacer con respecto también al patrón del delantero. Vamos a marcar lo que sería la parte que corresponde a la espalda,
Esta sería centro, espalda por una pieza doble. Vamos a incorporarle los márgenes de costura a todo el alrededor de nuestras piezas. Vamos a darle también 1 centímetro. Si tú prefieres darle 2 centímetros para tener un margen de error, pues nada, dale 2 centímetros por todo el alrededor. Lo único que tienes que tener en cuenta después es coserlo por esos 2 centímetros. Y en el centro de la espalda, como es una pieza doble, recuerda, no lleva margen de costura. Ya tengo todas las piezas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 2 piezas del delantero que se corresponde a la pieza número 1. A la pieza número 2 necesitamos una pieza doble del delantero, y la pieza de la espalda vamos a necesitar también una pieza doble. Pues esto es todo y vamos a hacer recuento un poquito de todo lo aprendido. Hemos aprendido a separar la pieza del delantero en 2 piezas y hacer un lencero. Ya estamos haciendo 2 piezas en vez de una. Hemos aprendido lo que es también el traslado de la pinza del pecho al talle. Hemos aprendido a hacer unas pinzas de refrenado tanto en sisa como en escote para que no nos crea holgura. Esta técnica prácticamente cada vez que tú hagas un escote te recomiendo que lo hagas. Es una buena práctica y después el resultado va a ser que no se nos va a desbocar ni la sisa ni los escotes. Ya hemos llegado al final de esta videoclase de patronaje. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido nuevas técnicas de patronaje, porque los traslados de pinza y las pinzas de refrenado son algo muy cotidiano a la hora de transformar cualquier tipo de patrón. Muy atenta a tu bandeja de entrada porque a lo largo de la semana te enviaré lo que son los PDF con las transformaciones y las medidas que hemos llevado a cabo para realizar nuestro patrón. Nos vemos la próxima semana con el vídeo tutorial de la costura para también aprender las técnicas de costura que he llevado yo a cabo para confeccionar mi top lencero. Nos vemos la próxima semana.